El tema que vamos a ver hoy es la distribución. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ya como sabemos, hoy vamos a ver el mecanismo o el sistema de distribución. Habíamos visto los ciclos del motor y el movimiento del pistón dentro del cilindro y cómo se abrían y cerraban las válvulas. ¿Se acuerdan de eso? La distribución, como sabemos, es la encargada de manejar la entrada y salida de los gases dentro del cilindro. Deja entrar la mezcla fresca sin quemar dentro del cilindro y salen los gases quemados por el escape. O sea, teníamos la admisión y el escape, ¿correcto? Si bien son piezas que son móviles, en lo que es el motor, lo analizamos separadamente porque cumple una misión específica, que ya la nombramos, era dejar entrar y salir los gases adentro del cilindro. Bueno, vamos a nombrar las piezas que componen mi mecanismo de distribución. El primero que lo maneja es el árbol de levas, que tiene tantas levas como válvulas tenga ese motor. Ese árbol de levas recibe movimiento del cigüeñal por un sistema de transmisión, que podemos tener tres tipos de sistema de transmisión. Tenemos engranajes, tenemos cadena de distribución y correa dentada de distribución. El árbol de levas puede estar colocado en el bloque de motor. En ese caso vamos a tener un botador que sigue el movimiento de la leva, una varilla levantaválvulas, un balancín, un eje por donde se mueven esos balancines. En el árbol de levas también vamos a poder encontrar un piñón, un engranaje, que es el encargado de mover el distribuidor y la bomba de aceite, en muchos casos cuando está en el carga. Después tenemos el otro sistema, que tenemos el árbol de levas en la culata o en la tapa de cilindro o en cabeza. Lo pueden encontrar de esas maneras, escrito en la bibliografía. Puede tener accionamiento igualmente por balancines o accionamiento directo. O sea, la leva tiene un seguidor, que es el botador o taqué, también lo pueden encontrar como el nombre de taqué, que va a seguir el movimiento de la leva, y ese taqué actúa directamente sobre la válvula. Podemos tener un solo árbol o dos árboles de levas. Está en la cabeza. Actualmente se está utilizando el doble árbol de leva a la cabeza para manejar mucho mejor las distribuciones de nuestros motores, porque podemos tener 2, 3, 4 o 5 válvulas por cilindro, lo más normal que podamos ver hoy en la calle. Si tengo 2, una es de escape y otra de admisión. Si tengo 3, 2 van a ser de admisión porque es la parte más comprometida, llenar el cilindro, y una de escape. Si tengo 4 válvulas, 2 y 2, y si tengo 5, son 3 válvulas de admisión y 2 de escape. Otra cosa muy importante de la distribución es que la válvula tiene que seguir o abrir en el momento preciso que está determinado, siguiendo al movimiento del pistón. ¿Se acuerdan que dijimos que antes de llegar al punto muerto superior, la válvula de admisión ya estaba abierta? En ese caso, lo más importante es el sincronismo, ¿está?
Se llama sincronismo realmente el nombre técnico. En la jerga de la calle lo vamos a encontrar como puesta a punto de la distribución. Vamos a elegir el momento justo en que abre la válvula de admisión y cierra, y abre y cierra la válvula de escape. Ese es uno de los problemas más grandes en los motores cuando uno hace una distribución. Dijimos que teníamos distintos tipos de mecanismos, ¿correcto? Las correas dentadas son órganos muy solicitados, tanto como la cadena y los engranajes, sufren los esfuerzos de abrir y cerrar las válvulas, y cualquier desgaste, o sea, en las transmisiones mecánicas, sin correa, o sea, las de cadena o engranajes, podemos sufrir desgastes, y esos desgastes, ese estiramiento de la cadena, ese desgaste del engranaje, provoca un desfasaje en el sincronismo. Ustedes se preguntarán por qué utilizan esos distintos sistemas de transmisión. Primero y principal, cuando el árbol de levas está cerca del cigüeñal, una transmisión con engranajes es muy práctica y muy fácil de hacer, ¿correcto? Cuando yo tengo que el árbol de levas se me aleja del cigüeñal, ya se me complica porque tengo que hacer engranajes muy grandes o poner engranajes intermediarios. Cuando más piezas en movimiento tengo, más piezas en rozamiento y más piezas que se pueden desgastar y variarme ese sincronismo entre el cigüeñal y el árbol de levas. ¿Está? Entonces, ¿qué hicieron? Dieron una solución práctica colocando una cadena. Entonces, ya ponen dos engranajes normales, evitamos poner engranajes intermediarios. ¿De acuerdo hasta ahí? Pero ¿qué pasa? Los engranajes y las cadenas son ruidosas. Ese desgaste, ese ruido de la cadena sería lo de menos. El motor empieza a rendir menos, empieza a consumir más combustible, porque no está funcionando óptimamente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que logramos después de eso, para que hiciera menos ruido, era colocar una correa dentada de distribución. Es una correa de goma con fibras de Kevlar que soportan mucho esfuerzo de tracción, y hicieron una cadena dentada. Esa cadena dentada, esa correa dentada, perdón, tenía la ventaja de no ser lubricada, y aparte tenemos la ventaja de que nunca variaba, por más que se desgastara y estuviera vieja la correa, hasta que no se cortaba no variaba el sincronismo. Si entendieron o tienen alguna pregunta, pueden comenzar a hacer alguna preguntita al respecto de este sistema. Profesor, una pregunta. ¿Por qué en los automóviles sincronizados por engranaje siempre viene en el cigüeñal piñón de fierro y en el eje levas viene de aluminio? Bueno, la explicación es sencilla. Es para evitar el ruido. En algunos motores han venido de una fibra especial que no era metálica tampoco, no de aluminio. Vienen para evitar que haya tanto ruido, se ponía de otro material. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿cuál de los tres sistemas de distribución le parece más conveniente? Según lo que uno quiera de ese motor o para qué lo utilicen a ese motor. Para cada utilización, el fabricante vuelve a utilizar un sistema o el otro. Fíjate que actualmente estábamos usando correa dentada para todos los automóviles. Ya hoy hay motores nuevos que vienen con transmisión a cadena de mano. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? Mi pregunta es, profesor, con respecto a las válvulas. ¿Por qué la diferencia de tamaño de la válvula de admisión con la del escape? Y mi segunda pregunta es, tengo entendido que dentro de la cámara, en el momento de la expansión hay una presión y una temperatura alta. Si las dos válvulas están hechas del mismo material, ¿o cuál de ellos soporta o trabaja más? Esa era mi pregunta. Con respecto a la primera pregunta, la válvula de admisión es más grande debido al que es más difícil llenar el cilindro que vaciarlo. Y la temperatura, cuando se produce la combustión, no es tanto el problema en las válvulas cuando están cerradas. El problema lo tiene la válvula de escape cuando está abierta.
que no tiene a dónde disipar la temperatura. La misma válvula está compuesta de dos materiales, el vástago es uno y la válvula de escape tiene otro material que resiste más las temperaturas. ¿De acuerdo? Profesor, otra pregunta. Con respecto al sincronismo y la puesta a punto, yo quería saber si hay una forma uniforme de hacerlo en todos los motores de nasteros o de este tipo ciclo Otto del que estamos hablando, o si hay un modo distinto que varía de acuerdo a la marca o fabricante del motor. Los distintos sistemas o distinta manera de sincronizar los motores lo va a dar el fabricante. Igualmente hay un solo sincronismo que va a estar dado en el reglaje del árbol de levas. O sea, si yo pusiera un instrumento en el cigüeñal y mido los grados de giro del punto muerto superior antes del punto muerto superior, 10 grados, digo, o 15 grados, abre la válvula de admisión, entonces yo la pongo que a los 10 grados abra la válvula de admisión, ya la estoy sincronizando. Lo mismo hago con el escape, por ejemplo. ¿Está? Ayudándome con ese discogrado para colocar a punto, no necesito nada más. Las marcas y todo. Hoy actualmente se utiliza mucho el trabar los elementos. Se traba el árbol de levas, se traba el cigüeñal, se colocan los engranajes, se estira la correa, se apretan, quedan terminados ahí. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora, en el próximo paso que vamos a hacer es desarmar una distribución para ver las partes que lo componen, el mecanismo de transmisión que tenemos para ver acá de cadena de distribución. Ahí vamos a ver cuando hay desgaste qué es lo que pasa y cómo se puede sincronizar en esos casos este mecanismo. ¿De acuerdo? Me llamo Feliciano Andía Romero, soy alumno de estudiante de mecánica. Bueno, acá me encuentro 5 años acá en Buenos Aires. Encontré una oportunidad de seguir profundizando mis conocimientos porque mi pasión es la mecánica, todo lo que es mecánica y aire acondicionado del automotor. Yo en Perú me dedicaba a hacer trabajos de instalaciones, reparaciones en aire acondicionado. Había aprendido eso empíricamente, no tenía estudios teóricos, pero en realidad en este colegio he complementado con la parte teórica mis conocimientos y creo que me siento capaz de poder desenvolverme poniendo un taller en forma independiente. Y con todos los conocimientos que adquiero en este colegio, la verdad que sí me voy a sentir capaz de poder resolver cualquier problema de aire acondicionado, en lo que es en el automotor, ya sea en industrial, comercial. Un oficio, bueno, es tener un arma uno para defenderse en la vida, ¿no? Desenvolverse y para poder subsistir de ese oficio, bueno, explotar sus conocimientos. No es que porque sea grande quiero dejar de estudiar, no, al contrario, necesito aprender más. Y con esto creo que estoy dando ejemplo a mis hijos, aparte de estoy aprendiendo, le estoy dando ejemplo a ellos, para que sigan estudiando. Nunca es tarde, hay que estudiar.
Las herramientas que utilizamos hoy son llaves combinadas milimétricas, tubos milimétricos y prensaválvulas. Bueno, acá ahora lo que vamos a ver es todo el mecanismo de distribución. Por ejemplo, tenemos escape, admisión, admisión, escape, escape, admisión, admisión y escape de cada uno de los 4 cilindros. Estos conductos, tanto como el múltiple que en este caso falta, también es parte de la distribución, como el múltiple de escape, o sea, los caños por donde va a evacuar los gases para que salgan del motor. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a desarmar nuevamente la distribución, sacamos la polea de distribución, sacamos el cárter de la distribución. Aparece lo que es la cadena de distribución. ¿Correcto? El tensor para mantener nuestra cadena tirante y los dos, el piñón del cigüeñal y el engranaje del árbol de levas. ¿Correcto? Giramos en sentido horario y el motor, si lo miramos del frente, digamos, del lado de la distribución, en este caso gira en sentido horario, ¿correcto? ¿Se ve? Vamos a sacar todo el sistema de transmisión para poder reconocer las piezas. Sacamos la tapa, acá vemos otra de las piezas que es la junta de tapa del cilindro, que es la encargada de sellar que no se escape la compresión dentro del cilindro cuando está comprimiendo o expandiéndose. Vemos la cámara de combustión donde van alojadas las bujías, la válvula de admisión, la válvula de escape que ahora vamos a retirar, y vemos el árbol de levas. Acá tenemos las levas o los camones, uno para cada válvula. Acá arriba va a ir apoyado el botador siguiendo el movimiento de la leva. Arriba de ese botador va a estar la varilla levantaválvulas moviendo a mi balancín en la parte superior. Bueno, vamos a utilizar para sacar el resorte de válvulas una herramienta que se llama prensaválvulas, ¿correcto? Tenemos una pieza que apoya en la válvula y otra que comprime el resorte para poder retirarlo, ¿de acuerdo? Entonces, con esta manija vamos a ejercer presión para comprimir el resorte, después sujetamos, aflojamos para sacar el resorte tranquilamente. Bueno, comprimimos, se cayó uno, acá tenemos los seguritos de cuña, ahora apretá y afloja. Muy bien. Ahí está. Se retiró el resorte de válvulas. ¿Correcto? Retiramos la válvula de escape, la válvula de admisión. Ahí tenemos las dos válvulas con los dos resortes, que son los encargados de cerrar la válvula. El nombre real es una válvula de plato, en la que tenemos la cabeza de la válvula y el vástago de la válvula, que se mueve dentro de la guía que está insertada en la tapa. Acá vemos el hueco que tiene la válvula para que pueda moverse y apoyar en su asiento. ¿De acuerdo?
tenemos acá, que es el asiento de la válvula, que es cónico, y ustedes ven que tenemos una superficie, que después del cono, le llamamos margen de la válvula, que tiene que tener un espesor que no puede bajar de un mínimo, debido a que a la alta temperatura que hay dentro de la cámara, el borde se pondría incandescente, y me encendería la mezcla antes de que salte la chispa de la bujía. Acá pueden ver perfectamente la diferencia de diámetros de la válvula de admisión a la válvula de escape, y la cabeza de la válvula, o sea, de acá para acá, es de otro material que el vástago. Habíamos hablado que tenía un baño de un metal muy duro, para hacerla mucho más dura, el asiento. Aparte de ver el asiento, vemos el conducto, ven que pasa de lado a lado. Este es el de admisión y este es el de escape. Profesor, una pregunta. En un motor de mayores revoluciones, ¿hace falta un resorte que tenga más tensión? Sí, aumenta la tensión del resorte y a veces un solo resorte no basta. Hay que ponerle 2 resortes de válvula. Los motores actuales, la mayoría, vienen con un resorte exterior y uno interior, para evitar el rebote de la válvula. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor. ¿Por qué en algunos motores una de las válvulas viene imantada? En realidad, las válvulas no tienen que estar imantadas. En los vehículos de competición se hacen válvulas de acero inoxidable para que no sean magnéticas. O sea, son antimagnéticas. En un auto de calle no hace falta, pero en realidad no tienen por qué estar imantadas. Ninguna pieza del motor tiene imán excepto los generadores de corriente. Acá tenemos una correa dentada, de goma, los engranajes, inclusive ya con esa correa hoy estamos manejando la bomba de agua en algunos motores, y vemos que tenemos el árbol de levas en la tapa del cilindro, con accionamiento directo, o sea, la leva mueve el botador y el botador a la válvula. ¿Tá? La diferencia que tenemos con el que recién desarmamos también es que los conductos de admisión y de escape están a cada lado de la tapa. Antes estaban los dos juntos, salían de un solo lado de la tapa. Tenemos la admisión de un lado y el escape del otro. ¿De acuerdo? Y también, en este caso, tenemos que la correa de distribución tiene distintos periodos de duración. Hay que informarse acerca de cuántos kilómetros dura esta correa de distribución. ¿Correcto? La distribución, como sabemos, es la encargada de manejar la entrada y salida de los gases dentro del cilindro. El primero que lo maneja es el árbol de levas, que tiene tantas levas como válvulas tenga ese motor. Ese árbol de levas recibe movimiento del cigüeñal por un sistema de transmisión, que podemos tener 3 tipos de sistema de transmisión. Tenemos engranajes, tenemos cadena de distribución y correa dentada de distribución. La cadena de distribución, ¿correcto? El tensor para mantener nuestra cadena tirante y los dos, el piñón del cigüeñal y el engranaje del árbol de levas. Si la cadena se va desgastando, esto se va desplazando hacia atrás. Cuando tira, cada vez va a ir más atrás. Entonces variamos el tiempo de apertura de las válvulas. Acá vemos el hueco que tiene la válvula, para que pueda moverse y apoyar en su asiento. ¿De acuerdo? Acá pueden ver perfectamente la diferencia de diámetros de la válvula de admisión a la válvula de escape. Y la cabeza de la válvula, o sea, de acá para acá, es de otro material que el vástago. Habíamos hablado que tenía un baño de un metal muy duro, para hacerla mucho más dura, el asiento. Tenemos una correa dentada, de goma, los engranajes, inclusive ya con esa correa hoy estamos manejando la bomba de agua en algunos motores, y también, en este caso, tenemos que la correa de distribución tiene distintos periodos de duración. Hay que informarse acerca
de cuántos kilómetros dura esta correa de distribución. Bueno, con esto, si no hay ninguna pregunta, damos por terminada la clase de distribución, y nos veríamos la próxima clase en lubricación. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, hasta la próxima. Que actúa directamente sobre la válvula. Podemos tener un solo árbol o dos árboles de levas. Está en la cabeza. Actualmente se está utilizando el doble árbol de leva a la cabeza para manejar mucho mejor las distribuciones de nuestros motores, porque podemos tener 2, 3, 4 o 5 válvulas por cilindro, lo más normal que podamos ver hoy en la calle. Si tengo 2, una es de escape y otra de admisión. Si tengo 3, 2 van a ser de admisión porque es la parte más comprometida, llenar el cilindro, y una de escape. Si tengo 4 válvulas, 2 y 2, y si tengo 5, son 3 válvulas de admisión y 2 de escape. El tema que vamos a ver hoy es la distribución. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ya como sabemos, hoy vamos a ver el mecanismo o el sistema de distribución. Habíamos visto los ciclos del motor y el movimiento del pistón dentro del cilindro y cómo se abrían y cerraban las válvulas. ¿Se acuerdan de eso? La distribución, como sabemos, es la encargada de manejar la entrada y salida de los gases dentro del cilindro. Deja entrar la mezcla fresca sin quemar. El árbol de levas puede estar colocado en el bloque de motor. En ese caso vamos a tener un botador que sigue el movimiento de la leva, una varilla levantaválvulas, un balancín, un eje por donde se mueven esos balancines. En el árbol de levas también vamos a poder encontrar un piñón, un engranaje,
que es el encargado de mover el distribuidor y la bomba de aceite, en muchos casos cuando está en el carga. Después tenemos el otro sistema, que tenemos el árbol de levas en la culata o en la tapa de cilindro o en cabeza. Lo pueden encontrar de esas maneras, escrito en la bibliografía. Puede tener accionamiento igualmente por balancines o accionamiento directo. O sea, la leva tiene un seguidor, que es el botador o taqué, también lo pueden encontrar como el nombre de taqué, que va a seguir el movimiento de la leva, y ese dentro del cilindro, y salen los gases quemados por el escape. O sea, teníamos la admisión y el escape, ¿correcto? Si bien son piezas que son móviles, en lo que es el motor, lo analizamos separadamente porque cumple una misión específica, que ya la nombramos, era dejar entrar y salir los gases adentro del cilindro. Bueno, vamos a nombrar las piezas que componen mi mecanismo de distribución. El primero que lo maneja es el árbol de levas, que tiene tantas levas como válvulas tenga ese motor. Ese árbol de levas recibe movimiento del cigüeñal por un sistema de transmisión, que podemos tener tres tipos de sistema de transmisión. Tenemos engranajes, tenemos cadena de distribución y correa dentada de distribución.